Hoy es el día en que mi mundo se derrumbó. Hoy es el día en que descubrí que el amor que construí durante años era una mentira cuidadosamente tejida, y todo comenzó en el lugar que debería haber sido el más feliz de mi vida, mi propia boda. Me llamo Rosa, tengo 31 años y durante los últimos 7 años de mi vida he sido la novia perfecta, la futura nuera ideal, la mujer que sacrificó absolutamente todo por el hombre que amaba. 7 años de cenas familiares donde mordí mi lengua mientras Consuelo criticaba mi ropa, mi peinado, mi manera de servir el café. 7 años de cumpleaños olvidados y aniversarios celebrados a medias porque el negocio requería atención urgente. 7 años de sonreír mientras mi vida se convertía en un molde del cual yo debía encajar perfectamente. Vendí la casa que heredé de mis padres, esa casa llena de recuerdos de mi infancia, de risas en Navidad, de tardes haciendo galletas con mi madre en la cocina. Todavía puedo oler el aroma de la canela y el azúcar caramelizado que impregnaba las paredes cada diciembre. Todavía puedo sentir la textura de las baldosas frías bajo mis pies descalzos cuando bajaba corriendo las escaleras en las mañanas de verano. Esa casa valía 230.000 euros y la vendí sin pensarlo 2 veces cuando Alejandro, mi prometido, me miró con esos ojos marrones llenos de desesperación y me dijo que su negocio estaba en quiebra, que los acreedores iban a quitárselo todo, que me necesitaba. Rosa, amor mío, había susurrado mientras tomaba mis manos entre las suyas aquella tarde de marzo. Tú eres lo único real en mi vida. Sin ti, sin tu ayuda, lo perderé todo, pero te juro por lo que más quieras, que te lo devolveré todo, cada céntimo. Construiremos un imperio juntos. Qué tonta fui, qué increíblemente ciega y tonta. Pero hoy, mientras estoy de pie en el salón nupcial más elegante de Madrid, con el olor abrumador de las rosas blancas mezclándose con el perfume caro de 200 invitados, con mi vestido de novia de seda blanca que costó 3.000 euros y que me aprieta demasiado en la cintura porque Consuelo insistió en que debía ser una talla menos para lucir espectacular en las fotografías, con flores importadas de Holanda decorando cada rincón en arreglos que parecen más apropiados para un funeral de estado que para una celebración de amor, con una orquesta de 15 músicos esperando para tocar nuestra canción. No puedo dejar de mirar la silla vacía en la primera fila. Esa silla vacía me grita, me acusa, me rompe. La silla que debería ocupar mi hija adoptiva, Sofía, de 8 años, la niña que llegó a mi vida hace 3 años como un rayo de luz cuando yo más lo necesitaba, cuando el vacío de no poder tener hijos propios amenazaba con tragarme entera. La niña de ojos grandes color avellana y sonrisa tímida que me llamó mamá por primera vez una tarde de otoño, mientras tomábamos chocolate caliente en nuestra cocina, con la voz tan baja que casi no la escuché, como si la palabra la quemara. La niña de las trenzas que trenzo cada mañana mientras me cuenta sus sueños de la noche anterior. La niña que Consuelo, mi suegra, acaba de prohibir que entre a mi propia boda. Las palabras de Consuelo todavía resuenan en mis oídos como cristales rompiéndose, afiladas y cortantes. Rosa, cariño, esta boda es un evento de alta sociedad. No podemos tener a esa niña aquí. Simplemente no encaja con la imagen que estamos proyectando. Ya sabes cómo es la gente, siempre comentando, siempre juzgando. Además, ni siquiera es tu hija de verdad. Es solo una adopción que hiciste sola, sin consultar a la familia, como si no importáramos. Alejandro y yo hemos decidido que es mejor que se quede en casa con una niñera. Decidido. Ellos han decidido, sin consultarme, en mi propia boda. Pero, Consuelo, intenté protestar, sintiendo cómo mi garganta se cerraba. Sofía lleva semanas emocionada con esto. Eligió su vestido rosa, practicó caminar con zapatos de tacón pequeños, aprendió a hacer reverencias.
Ya está decidido, Rosa, había interrumpido Consuelo con esa sonrisa helada que tanto conozco, esa sonrisa que nunca llega a sus ojos. No queremos escenas. Hoy es un día importante para la familia Mendoza. Tenemos reputación que mantener. Y yo, como siempre, como estos 7 largos años, había asentido, había tragado mis lágrimas, había dejado que me arrancaran otro pedazo de mí misma. Pero ahora, de pie enfrente de esa silla vacía, algo dentro de mí comienza a quebrarse de una manera diferente, de una manera que tal vez, finalmente, no pueda repararse. Déjame llevarte 3 años atrás, al momento en que todo empezó a torcerse, aunque yo era demasiado ciega para verlo. Era el año 2021, y Alejandro llegó a nuestro apartamento una noche de marzo con el rostro descompuesto. Su empresa de importación y exportación, ese negocio que había heredado de su padre y que supuestamente iba viento en popa, estaba en realidad al borde del colapso financiero. Había tomado decisiones arriesgadas, había invertido en mercados volátiles sin la debida precaución y ahora debía más de 200.000 euros a diversos acreedores. Recuerdo que me senté en el sofá, sintiendo cómo el mundo giraba a mi alrededor. Acababa de perder a mi madre 6 meses antes, después de una larga batalla contra el cáncer. Mi padre había fallecido 2 años antes de eso, víctima de un infarto repentino. La casa familiar en las afueras de Madrid era lo único que me quedaba de ellos, además de los recuerdos. Era una casa hermosa, de 3 plantas, con un jardín donde mi madre cultivaba rosas y lavanda. Cada rincón de esa casa me hablaba de mi infancia, de domingos en familia, de cumpleaños celebrados en el jardín, de las últimas navidades con mis padres antes de que la enfermedad se los llevara. Pero cuando miré a Alejandro esa noche, cuando vi las lágrimas corriendo por sus mejillas, cuando escuché su voz quebrada diciéndome que lo perdería todo, que su vida acabaría, que me necesitaba como nunca antes había necesitado a nadie, no lo pensé 2 veces. Le dije que venderíamos la casa, que usaríamos el dinero para salvar su empresa, que construiríamos nuestro futuro juntos desde cero. Consuelo, por supuesto, estuvo encantada con mi decisión. Recuerdo la tarde en que fui a su mansión en el barrio de Salamanca para contarle lo que íbamos a hacer. Ella me recibió en su salón de té, ese espacio decorado con antigüedades y cuadros de pintores españoles reconocidos, donde todo gritaba dinero y estatus. Me sirvió té en tazas de porcelana china mientras me miraba con esos ojos azules calculadores que siempre me habían resultado inquietantes. «Qué noble de tu parte, Rosa», me dijo, aunque había algo en su tono que no sonaba a admiración genuina. «Alejandro tiene mucha suerte de tener una mujer tan dedicada. Por supuesto, una vez que se casen y formen una familia de verdad, estas cosas serán más fáciles. Una familia de sangre, ya sabes, con herederos legítimos que puedan continuar el apellido Mendoza». En ese momento no presté atención a sus palabras. Estaba demasiado concentrada en salvar a Alejandro, en ser la heroína de nuestra historia de amor. Vendí la casa en 3 meses. El proceso fue doloroso. Cada firma en los documentos se sentía como un puñal en el corazón. El día que entregué las llaves a los nuevos propietarios, lloré durante horas en el coche, aferrada al volante, mirando por última vez ese jardín donde mi madre había pasado tantas tardes felices. Transferí los 230.000 euros directamente a las cuentas de Alejandro. Pagamos todas sus deudas, salvamos su empresa. Y yo me mudé completamente al apartamento que compartíamos sin reservarme absolutamente nada, sin plan B, sin red de seguridad, confiando ciegamente en que nuestro amor era suficiente. Fue 6 meses después de eso cuando conocí a Sofía. Yo trabajaba como coordinadora de eventos en una organización sin fines de lucro y una de nuestras iniciativas era organizar actividades recreativas para niños en hogares de acogida. Sofía estaba en un centro de menores desde que tenía 5 años, después de que sus padres biológicos fueran declarados no aptos para cuidarla debido a problemas de adicción severa. La vi por primera vez en un día lluvioso de octubre.
Estaba sentada sola en un cornón del patio cubierto, dibujando en un cuaderno viejo mientras los otros niños jugaban. Algo en su soledad me recordó a mí misma después de perder a mis padres. Me acerqué y le pregunté qué estaba dibujando. Ella levantó sus grandes ojos castaños hacia mí y me mostró el dibujo. Era una casa con un jardín lleno de flores, con 2 figuras de la mano bajo un sol radiante. «Es mi casa de los sueños», me dijo, con una voz tan suave que apenas la escuché. «Algún día viviré ahí con mi mamá nueva». En ese momento, algo dentro de mí se rompió y se recompuso al mismo tiempo. Durante los siguientes meses visité a Sofía cada semana. Llevaba materiales de arte, libros, juegos. Ella comenzó a esperarme con ansiedad, corriendo hacia mí cada vez que llegaba. Y yo comencé a sentir algo que no había sentido desde que perdí a mis padres, un propósito que iba más allá de mí misma. Cuando le dije a Alejandro que quería iniciar el proceso de adopción de Sofía, su reacción fue tibia. «¿Estás segura, Rosa? Es una gran responsabilidad. Quizás deberíamos esperar a estar casados y tener nuestros propios hijos primero». Pero yo estaba decidida. Sofía me necesitaba ahora, no en un futuro hipotético. Consuelo fue aún más directa. Esto es un error, Rosa. Las adopciones son complicadas, especialmente cuando adoptas sola. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué pensarán nuestros amigos cuando sepan que trajiste a una niña de origen desconocido a la familia? Además, Alejandro necesita herederos de su propia sangre, no experimentos sociales. Sus palabras me enfurecieron, pero yo ya estaba demasiado comprometida con Sofía como para retractarme. Inicié el proceso de adopción como madre soltera. Pasé por evaluaciones psicológicas, visitas domiciliarias, cursos de preparación para padres adoptivos y finalmente, 1 año después de conocer a Sofía, ella se mudó oficialmente a vivir conmigo. Los primeros meses con Sofía fueron mágicos. Ella transformó nuestro apartamento en un hogar real. Sus dibujos cubrían el refrigerador, sus juguetes llenaban la sala, su risa resonaba en cada rincón. Yo la ayudaba con la tarea cada tarde, le leía cuentos antes de dormir, peinaba su cabello largo y castaño cada mañana antes de llevarla a la escuela. Por primera vez desde la muerte de mis padres, me sentía completa. Pero también comencé a notar cosas que antes había ignorado. La forma en que Alejandro evitaba pasar tiempo con Sofía, cómo siempre tenía una excusa para no asistir a sus eventos escolares, la manera en que se tensaba cuando ella lo llamaba «Papá Alejandro», con esa esperanza infantil en su voz, sus manitas aferradas al borde de su camisa, esperando una sonrisa que nunca llegaba. Y sobre todo, la influencia cada vez más evidente de Consuelo en cada decisión que tomábamos como pareja. Consuelo visitaba nuestro apartamento al menos 3 veces por semana, siempre sin avisar, siempre con comentarios velados sobre cómo yo llevaba la casa, cómo educaba a Sofía, cómo administraba mi relación con su hijo. Su perfume francés invadía cada habitación antes de que ella siquiera cruzara la puerta. «Rosa, querida, ¿no crees que Sofía debería comer en la cocina mientras los adultos cenamos? Es más apropiado así». «Rosa, cariño, esas cortinas son demasiado coloridas para un hogar de buen gusto». Sus uñas perfectamente arregladas tocaban las superficies de mi hogar como si evaluara la limpieza de un hotel. «Rosa, mi amor, Alejandro me comentó que últimamente estás muy ocupada con la niña. No debes descuidar a tu pareja por una responsabilidad que asumiste tú sola». Y Alejandro nunca me defendía. Simplemente asentía con la cabeza, evitaba mi mirada y cambiaba de tema. Yo comenzaba a sentirme como una extraña en mi propia vida, como si estuviera actuando en una obra de teatro escrita por Consuelo, donde mi único papel era ser la nuera obediente y agradecida. Las cosas empeoraron cuando Alejandra y yo finalmente fijamos la fecha de la boda para junio de 2024. Consuelo inmediatamente tomó el control de todos los preparativos.
Insistió en que la ceremonia se realizara en el club privado de la familia, un lugar tan exclusivo que tenías que ser socio desde hace al menos 20 años para poder reservarlo. Eligió el menú sin consultarme. Contrató a un organizador de bodas que era amigo personal suyo. Incluso seleccionó mi vestido de novia sin que yo estuviera presente. Un vestido blanco y sobrio, de mangas largas y cuello alto, tan diferente del diseño romántico que yo había guardado en mi carpeta de sueños desde adolescente. «Es por tu propio bien, Rosa», me decía cada vez que yo intentaba protestar. «Tú no tienes experiencia organizando eventos de esta envergadura. Déjame hacerme cargo. Después de todo, es también la boda de mi hijo y nuestra reputación familiar está en juego». Yo cedía una y otra vez, tragándome mi frustración, convenciéndome de que era solo estrés preboda, que una vez que estuviéramos casados, las cosas mejorarían, que Alejandro finalmente pondría límites con su madre. Me repetía estas mentiras mientras firmaba contratos que no había elegido, mientras probaba bocadillas que no había seleccionado, mientras asentía con una sonrisa congelada en mi rostro. Pero entonces llegó el día de hoy, la mañana de mi boda. Yo estaba en la suite nupcial del club, rodeada de maquilladoras y peluqueras que Consuelo había contratado, cuando Sofía entró corriendo con su vestido rosa de fiesta. El tul susurraba con cada paso que daba. Estaba tan emocionada, tan feliz de ser parte de este día especial. Se había probado ese vestido al menos 20 veces durante el último mes, practicando cómo caminaría por el pasillo llevando flores. Entonces, Consuelo entró a la habitación como un huracán de perfume caro y determinación fría. El aire pareció enfriarse con su presencia. Miró a Sofía con esos ojos azules llenos de desdén y dijo: «Rosa, necesitamos hablar, a solas». Lo que siguió fue la conversación más humillante de mi vida. Consuelo me explicó, con esa voz calma y controlada que usaba cuando estaba dando una orden disfrazada de sugerencia, que había tomado la decisión de que Sofía no asistiría a la boda, que había contratado a una niñera para que se quedara con ella en el apartamento, que esto era por el bien de todos, que los invitados eran personas importantes que no entenderían la presencia de una niña adoptada en un evento familiar tan íntimo. «Pero es mi hija», susurré, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos, arruinando el maquillaje que acababan de aplicarme. Pude sentir el rímel deslizándose por mis mejillas. «Es parte de nuestra familia». «Es una niña que adoptaste tú sola, Rosa. Una decisión que tomaste sin consultar a Alejandro o a mí, y ahora debes enfrentar las consecuencias de esa decisión. Esta boda no es el lugar para experimentos sociales. Alejandro está de acuerdo conmigo, ya está decidido». Salí de esa suite nupcial como un autómata, mis piernas moviéndose por pura inercia mientras mi mente intentaba procesar las palabras venenosas de Beatriz. El pasillo alfombrado ahogaba el sonido de mis pasos, pero no podía silenciar el eco de su voz en mi cabeza. «No pertenece aquí». Mis manos temblaban mientras me sujetaba del pasamanos de caoba, sintiendo la madera pulida bajo mis dedos sudorosos. Cada escalón hacia el salón principal parecía más pesado que el anterior, como si estuviera descendiendo hacia mi propia ejecución. Bajé las escaleras hacia el salón principal donde Alejandro me esperaba para la sesión de fotos preceremonia. El aroma de las rosas blancas y las gardenias ya perfumaba el aire, mezclándose con el olor a madera encerada del club centenario. Lo encontré en el jardín del club, luciendo impecable en su smoking negro, sonriendo mientras conversaba con algunos de sus amigos. La luz dorada de la tarde hacía brillar su cabello oscuro, peinado hacia atrás con esa perfección que ahora me parecía artificial. Cuando me vio acercarme, su sonrisa se desvaneció como humo. Debió ver algo en mi expresión, algo en la rigidez de mi mandíbula y el fuego contenido en mis ojos, algo que le advirtió que la tormenta estaba a punto de desatarse. «Alejandro», dije con voz temblorosa, sintiendo cómo cada palabra luchaba por salir de mi garganta apretada. «Necesito hablar contigo, ahora». Lo llevé a un rincón apartado del jardín,
lejos de oídos curiosos, detrás de un seto de boj que nos ocultaba parcialmente del resto de los invitados que comenzaban a llegar. Podía escuchar el murmullo distante de conversaciones elegantes, el tintineo de copas de champán, la risa artificial de la alta sociedad. Y entonces le pregunté directamente, sin preámbulos, ¿es verdad que estás de acuerdo con que Sofía no asista a nuestra boda? Él evitó mi mirada, sus ojos color avellana fijándose en algún punto invisible sobre mi hombro. Se pasó la mano por el cabello perfectamente peinado, desacomodando levemente el gel que lo mantenía en su lugar. Respiró profundo, expandiendo el pecho bajo el chaleco del smoking, y entonces, con una voz que sonaba más cansada que arrepentida, más pragmática que culpable, dijo: «Rosa, mi madre tiene razón. Esta boda es importante para mi carrera, para nuestra posición social. Los invitados son clientes potenciales, socios de negocios, contactos valiosos. No podemos dar una impresión equivocada». ¿Una impresión equivocada?, repetí, sin poder creer lo que estaba escuchando. Las palabras me quemaban la lengua. ¿Mi hija da una impresión equivocada? No es tu hija de verdad, Rosa. Es una niña que adoptaste por impulso, sin pensar en las consecuencias. Yo te apoyé en su momento porque te vi tan entusiasmada, pero ahora debemos ser prácticos. Una vez que nos casemos y tengamos nuestros propios hijos biológicos, las cosas serán diferentes, pero por ahora necesito que seas razonable y pienses en lo que es mejor para nuestro futuro juntos. En ese momento, algo dentro de mí se fracturó de manera irreparable. Era como si pudiera escuchar el sonido, un chasquido silencioso pero definitivo, como el hielo quebrándose sobre un lago congelado. Miré a este hombre con el que había planeado pasar el resto de mi vida, este hombre por el que había vendido la casa de mis padres, este hombre que ahora me estaba pidiendo que abandonara a mi hija en el día más importante de nuestras vidas, y vi a un extraño con el rostro de Alejandro, pero con el alma de Beatriz. «No puedo hacer esto», susurré, sintiendo cómo cada palabra luchaba por salir de mi garganta apretada. «No puedo casarme contigo. Hoy, no así». Su expresión cambió de confusión a pánico en segundos. Las pupilas se le dilataron. «Rosa, no seas dramática. Los invitados están empezando a llegar. La ceremonia es en 2 horas. No puedes hacer esto ahora». ¿Dramática? Mi voz subió de volumen, resonando en el espacio contenido de nuestro escondite. ¿Me llamas dramática cuando me estás pidiendo que abandone a mi hija para complacer a tus amigos ricos y a tu madre controladora? «Baja la voz», me rogó Alejandro, mirando nerviosamente hacia el salón donde los primeros invitados comenzaban a congregarse. Podía ver el sudor formándose en su frente perfecta. «La gente puede escucharte». Y ahí estaba el problema. A Alejandro no le importaba cómo me sentía yo, cómo se sentiría Sofía. Lo único que le importaba era qué dirían los demás, qué pensaría su madre, cómo se vería él frente a su círculo social. Era un actor en su propio escenario, y yo no era más que un accesorio decorativo. Pero yo no podía simplemente cancelar la boda y marcharme. Ya había gastado todo mi dinero en salvar su empresa. No tenía a dónde ir, no tenía familia, y Sofía dependía de mí. Si terminaba mi relación con Alejandro en ese momento, sin planificación, sin recursos, no solo me destruiría a mí misma, sino también a la niña que había prometido proteger. Así que tomé una decisión que cambiaría todo, una decisión fría, calculada, nacida de la desesperación y el instinto de supervivencia. «Está bien», le dije a Alejandro con voz sorprendentemente calmada, como si algo en mí se hubiera apagado por completo. «Tienes razón, estoy siendo dramática, es el estrés de la boda. Sigamos adelante con la ceremonia». El alivio inundó su rostro como agua sobre tierra seca. Me tomó las manos con las suyas, ahora cálidas y suaves. «Sabía que entrarías en razón, Rosa. Eres una mujer inteligente. Todo va a estar bien, ya lo verás».
Pero mientras él me besaba la frente y regresaba al salón para recibir a los invitados, mientras yo sentía el roce de sus labios contra mi piel como una marca de traición, yo estaba formulando un plan. Un plan que tomaría tiempo, paciencia y una frialdad calculadora que no sabía que poseía hasta ese preciso momento. La ceremonia fue perfecta, al menos así es como la vio todo el mundo. Yo caminé por el pasillo con mi vestido de seda blanca, sintiendo el peso de la tela arrastrándose sobre el mármol frío de la iglesia, cada paso resonando en el silencio expectante. Sonreí en todos los momentos apropiados, dije mis votos con voz clara y firme, aunque las palabras se sentían como arena en mi garganta. Alejandro lucía radiante con su traje oscuro, perfectamente cortado, sus ojos brillando con lo que cualquiera habría interpretado como amor. Consuelo estaba sentada en primera fila con una sonrisa de satisfacción en su rostro, su vestido azul marino impecable, sus perlas brillando bajo la luz de los vitrales. Los invitados aplaudieron cuando nos declararon marido y mujer, el sonido llenando la nave gótica como una ola. Pero durante cada segundo de esa ceremonia, yo estaba pensando en Sofía, en cómo la había dejado en el apartamento con una niñera extraña, llorando, sus pequeños puños golpeando mi pierna mientras le suplicaba que me quedara, en sus ojos confundidos y heridos cuando le expliqué que no podía venir, en cómo le había prometido que sería parte de todo, que formaríamos una familia de verdad con Alejandro y cómo había roto esa promesa. El aroma de las rosas blancas del altar me mareaba, o quizás era la culpa la que me ahogaba. La recepción fue igualmente elaborada. El salón del hotel estaba decorado con cortinas de seda color crema y arreglos florales que debían haber costado una fortuna. Había champán francés que burbujeaba en copas de cristal, canapés de caviar sobre bases de pan tostado que crujían delicadamente, un pastel de bodas de 5 pisos, decorado con flores comestibles bañadas en oro que capturaban la luz de las arañas. Los amigos de Consuelo me felicitaban, me besaban las mejillas dejando rastros de perfumes caros, me decían lo afortunada que era de casarme con un Mendoza, de entrar a una familia tan distinguida. Yo sonreía hasta que me dolían las mejillas, asentía hasta que mi cuello se entumecía, interpretaba el papel de la novia feliz, mientras por dentro planeaba mi venganza. Cada cumplido se sentía como una puñalada envuelta en seda. Porque eso era lo que había decidido durante esa ceremonia, mientras repetía esos votos vacíos. No iba a ser la víctima de esta historia, iba a recuperar todo lo que había perdido, iba a hacer que Consuelo y Alejandro pagaran por cada humillación, por cada momento en que me hicieron sentir menos que nada, y lo haría de la manera más inteligente posible. Ya no era la Rosa ingenua que había conocido hace 3 años. Esa noche, cuando finalmente regresamos al apartamento después de la recepción, el silencio nos recibió como un reproche. Sofía ya estaba dormida. Entré silenciosamente a su habitación, quitándome los zapatos para no hacer ruido en el parqué, y me senté junto a su cama. La luz de la luna entraba por la ventana, dibujando sombras suaves sobre su rostro. Había estado llorando. Sus mejillas aún mostraban rastros de lágrimas secas, caminos brillantes que me partieron el corazón. Junto a su almohada estaba el dibujo que había hecho para la boda. Yo, ella y Alejandro de la mano, sonriendo bajo un arco iris de colores brillantes. Los bordes del papel estaban arrugados, como si lo hubiera apretado con fuerza. Le acaricié el cabello suavemente, sintiendo los mechones sedosos deslizarse entre mis dedos, y le susurré una promesa. Te juro, mi amor, que voy a arreglar esto, voy a protegerte, y voy a hacer que paguen por haberte lastimado. Durante las siguientes semanas comencé mi investigación. Había algo que siempre me había parecido extraño sobre las finanzas de Alejandro. Si su empresa estaba tan mal hace 3 años, ¿cómo era posible que ahora, supuestamente, estuviera prosperando? Mis 230.000 euros habían pagado sus deudas, pero ¿qué había pasado con ese dinero después? Las preguntas me perseguían por las noches, manteniéndome despierta mientras Alejandro dormía tranquilamente a mi lado. Empecé a revisar documentos cuando Alejandro no estaba en casa. Usé sus contraseñas que ingenuamente había compartido conmigo, pensando que una esposa obediente nunca lo espiaría.
Accedí a sus cuentas bancarias, a los registros de su empresa, a sus correos electrónicos de negocios. Mis manos temblaban cada vez que escuchaba la llave en la cerradura, lista para cerrar ventanas y borrar historiales. Y lo que encontré me dejó sin aliento. La empresa de Alejandro nunca estuvo realmente en quiebra. Las deudas eran reales, sí, pero provenían de una decisión deliberada de Consuelo. Ella había convencido a Alejandro de tomar préstamos innecesarios, de generar deudas artificiales, todo para forzarme a vender la casa de mis padres, porque Consuelo había querido esa casa desde siempre. Encontré correos electrónicos entre madre e hijo que me revolvieron el estómago, el café matutino amenazando con subir por mi garganta. Una vez que Rosa venda la casa para salvarte, podrás comprarla tú a través de una empresa fantasma, escribía Consuelo. Será nuestra propiedad de inversión. Ella nunca tiene que saber la verdad. Es solo una chica sin familia, sin recursos, es perfecta para nuestros planes. Y había más, mucho más. Alejandro nunca me había amado. Todo había sido un plan cuidadosamente orquestado por Consuelo para apoderarse de la propiedad de mis padres sin tener que pagarla directamente. Yo había sido una marca fácil desde el principio, una mujer sola, vulnerable después de perder a sus padres, desesperada por amor y por pertenecer a una familia nuevamente. El día que descubrí toda la verdad fue un viernes de julio, exactamente un mes después de nuestra boda. Alejandro había salido a una reunión de negocios, o eso decía. El aire acondicionado zumbaba suavemente en el apartamento vacío, y yo estaba en su oficina en casa, rodeada por el olor a cuero de los sillones caros y al perfume a madero que él siempre usaba y que impregnaba cada rincón de ese espacio. Tenía todos los documentos impresos frente a mí, esparcidos sobre el escritorio de caoba como piezas de un rompecabezas macabro. Los correos electrónicos estaban guardados en una memoria USB que sostenía entre mis dedos temblorosos. Las capturas de pantalla de las transacciones bancarias brillaban en la pantalla de mi laptop, mostrando cómo el dinero de la venta de mi casa, la casa donde había crecido, donde mi madre había muerto, había sido transferido de una cuenta a otra, lavado a través de varias empresas con nombres impersonales, hasta finalmente ser usado para comprar mi propia casa. Sí, Alejandro y Consuelo habían comprado la casa de mis padres a través de una empresa fantasma registrada en Luxemburgo. La habían estado alquilando a ejecutivos extranjeros por 3.000 euros al mes durante los últimos 2 años. Todo ese dinero había ido directamente a sus bolsillos mientras yo trabajaba 60 horas a la semana para mantener nuestro hogar, para cuidar de Sofía, para ser la esposa perfecta que ellos necesitaban que fuera. Me senté en esa oficina, mirando esos documentos hasta que las palabras se difuminaban, y sentí una calma extraña apoderarse de mí. No era ira lo que sentía, no todavía. Era claridad absoluta, fría como el hielo. Era como si una niebla espesa que había estado cubriendo mi mente durante meses se hubiera disipado de repente, revelando un paisaje desolador, pero perfectamente nítido. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Llamé a mi mejor amiga, Patricia, la única persona en quien podía confiar completamente. Mi voz sonó extrañamente calmada cuando le pedí que viniera inmediatamente. Patricia era abogada especializada en derecho familiar y fraude financiero. Nos conocíamos desde la universidad, habíamos compartido dormitorio durante 4 años, y aunque había desaprobado mi relación con Alejandro desde el principio, «Ese hombre es demasiado perfecto, Rosa. Nadie es así de perfecto», me había advertido. Siempre había estado ahí para mí. Le mostré toda la evidencia cuando llegó 1 hora después, con su maletín de cuero gastado y una expresión de preocupación en su rostro pecoso. Vimos juntas cada documento, cada correo, cada transacción. Patricia silbó bajo cuando terminamos de revisar todo, un sonido que hacía cuando algo la impresionaba profundamente. «Rosa», me dijo con seriedad, quitándose sus gafas para limpiarlas, un gesto nervioso que hacía cuando estaba procesando información compleja. «Esto es fraude.
Esto es conspiración para cometer fraude. Alejandro y Consuelo podrían ir a la cárcel por esto, pero necesitas ser inteligente sobre cómo procedes. Si los confrontas ahora, destruirán evidencia. Necesitas construir un caso hermético primero. Sus palabras resonaron en mi mente como un mantra: paciencia, estrategia, justicia. Pasamos las siguientes semanas planeando cada detalle. Patricia me conectó con un detective privado, un hombre callado de 50 años llamado Marcos, que había trabajado en la policía durante 20 años antes de establecerse por su cuenta. Comenzó a seguir a Alejandro, documentando sus movimientos, sus reuniones con su madre en cafeterías elegantes del centro, sus conversaciones capturadas con micrófonos direccionales. Yo instalé software de grabación en nuestro apartamento, con el asesoramiento legal de Patricia para asegurarme de que fuera admisible en corte. Y mientras tanto, seguí interpretando el papel de la esposa perfecta. Sonreía cuando Alejandro llegaba a casa, besándolo en la mejilla como si nada hubiera cambiado. Cocinaba sus comidas favoritas, ese risotto de setas que tanto le gustaba, el cordero al vino tinto que había aprendido a hacer para impresionar a su madre. Asistía a las cenas familiares en casa de Consuelo y soportaba sus comentarios condescendientes con gracia aparente. Por fuera era la nuera modelo, por dentro era un torbellino de determinación fría, contando los días, acumulando evidencia como un arma silenciosa. Una noche, durante una de esas cenas en casa de Consuelo, finalmente obtuve la confesión que necesitaba. El comedor olía a perfume caro y a las rosas blancas que Consuelo siempre mantenía frescas en un jarrón de cristal sobre la mesa. Las velas proyectaban sombras danzantes sobre las paredes crema. Consuelo había bebido más vino de lo usual, ya iba por su cuarta copa de un Rioja Reserva. Estaba relajada, eufórica incluso, con las mejillas rosadas y los ojos brillantes, y comenzó a presumir. «¿Sabes, Rosa?», me dijo mientras cortaba su filet mignon, el cuchillo deslizándose suavemente por la carne rosada. Al principio dudé de que Alejandro pudiera convencerte de vender esa casa, pensé que serías más difícil de manipular, pero resultaste ser exactamente lo que esperábamos. Desesperada por amor, dispuesta a sacrificar todo por un hombre. Fue casi demasiado fácil. Yo mantuve mi expresión neutral, asintiendo ligeramente como si estuviera de acuerdo con una observación casual sobre el clima. Pero debajo de la mesa, mi teléfono estaba grabando cada palabra, cada inflexión venenosa de su voz. «¿A qué te refieres?», pregunté con voz suave, casi tímida, animándola a continuar. Consuelo se rió, un sonido cristalino que hacía juego con el tintineo de su copa contra el plato. «Oh, vamos, Rosa, seguramente ya lo has imaginado. Necesitábamos esa casa tuya. Era una propiedad perfecta para invertir, ubicada en una zona que está en desarrollo, pero no podíamos simplemente pedírtela, así que creamos una situación donde tú la ofrecerías voluntariamente. Las deudas de Alejandro, el drama del negocio en quiebra, todo fue teatro». Alejandro se tensó al lado de su madre, su tenedor deteniéndose a medio camino hacia su boca. «Mamá, no deberíamos hablar de esto aquí». «¿Por qué no?», Consuelo lo interrumpió, agitando su mano enyollada con desdén. «Rosa es familia ahora. Además, ¿qué va a hacer? Ya está casado contigo, ya vendió todo lo que tenía, no tiene a dónde ir». Se volvió hacia mí con una sonrisa que helaba la sangre, mostrando dientes perfectos y blancos. «Querida, aprendí hace mucho tiempo que en este mundo hay dos tipos de personas, las que toman lo que quieren y las que se dejan despojar. Tú claramente perteneces al segundo grupo, y eso es perfectamente aceptable. Alguien tiene que ser el perdedor para que otros podamos ganar». Esa noche, cuando regresé a casa, vomité. El baño giraba a mi alrededor mientras me arrodillaba frente al inodoro, no por debilidad, sino por la furia pura que corría por mis venas como veneno ardiente. Pero esa furia era útil. La transformé en combustible para mi plan, alimentando cada paso siguiente con la certeza de que la justicia, tarde o temprano, llegaría. El golpe final requería timing perfecto y una trampa irresistible. Trabajé con Patricia durante 2 meses más, recopilando cada pedazo de evidencia adicional que pudiéramos encontrar.
Nos reuníamos en cafeterías diferentes cada semana, siempre lejos de mi vecindario, siempre con cuidado de no establecer patrones. Patricia traía carpetas manila repletas de documentos y yo tomaba notas en un cuaderno que mantenía escondido en el fondo de mi closet, detrás de cajas de zapatos que Alejandro nunca tocaría. Descubrimos que esta no era la primera vez que Consuelo y Alejandro habían hecho algo así. Había al menos otras 3 mujeres en los últimos 10 años que Alejandro había cortejado, mujeres con propiedades valiosas o herencias sustanciales. Patricia había rastreado los registros públicos, siguiendo el rastro de ventas sospechosas y transferencias bancarias que formaban un patrón inconfundible. Todas habían terminado perdiendo sus activos de una manera u otra y todas habían sido descartadas eventualmente, como pañuelos desechables usados y arrugados. Una de ellas, me enteré, había intentado suicidarse. Otra había perdido la custodia de su hijo por inestabilidad financiera. El corazón me dolía por ellas, pero también me llenaba de una furia fría y calculada. Yo iba a ser diferente. Yo no iba a ser descartada, yo iba a ser la que ganara esta vez. El plan era simple, pero brillante. Patricia tenía un contacto en el registro de la propiedad que podía ayudarnos, un hombre mayor llamado Ricardo, que había sido amigo de su padre y que tenía sus propias razones para odiar a los estafadores. Con su ayuda, descubrimos que la empresa fantasma que había comprado mi casa estaba registrada con documentación fraudulenta. Las firmas en algunos documentos clave no coincidían. La I en uno tenía punto, en otro no. La inclinación era diferente. Había irregularidades que, si se denunciaban apropiadamente, podrían invalidar la venta completa. Ricardo nos mostró todo en su oficina una tarde de septiembre, el sol entrando por la ventana e iluminando los papeles como evidencia divina. «Esto», dijo tocando una firma con su dedo arrugado, «esto es fraude claro. Lo he visto antes, y siempre termina mal para quien lo comete». Pero yo no quería solo recuperar mi casa. Quería justicia completa. Quería ver sus caras cuando se dieran cuenta de que la víctima había resultado ser su peor pesadilla. Organicé una cena familiar en nuestro apartamento un sábado de octubre. El aire ya tenía ese toque fresco de otoño, esa promesa de cambio que me parecía perfectamente apropiada. Invité a Consuelo, a Alejandro y sorpresivamente también a algunos de sus socios de negocios más importantes, hombres con trajes caros que necesitaban ver quiénes eran realmente los Mendoza. Les dije que quería celebrar nuestros primeros 4 meses de matrimonio con las personas más importantes en nuestras vidas. Consuelo estaba encantada. Pensaba que finalmente me había domesticado completamente, que era su muñeca obediente y sumisa. Llegó con un vestido de diseñador color marfil y una actitud de superioridad que irradiaba por cada poro. Sus tacones repiqueteaban contra el piso de madera con una confianza que pronto sería destrozada. La cena empezó normalmente. Serví un menú de 5 platos que había preparado durante días: sopa de calabaza con crema, ensalada de pera y queso azul, salmón glaseado, cordero con hierbas, cada plato una pequeña obra maestra. El vino fluyó, tinto y espeso como sangre. El aroma de romero y tomillo llenaba el apartamento. Las conversaciones fueron amenas, risas falsas resonando contra las paredes. Alejandro me miraba desde el otro lado de la mesa con esa sonrisa suya, la misma que había usado para conquistarme, sin saber que yo había dejado de ser la mujer que él conoció. Y entonces, cuando llegó el momento del postre, tiramisú casero con una pizca de amaretto, dejé caer la bomba. «Quiero hacer un brindis», anuncié, levantando mi copa de champán. La luz de las velas se reflejaba en el cristal, creando pequeños destellos dorados. Todos se callaron y me miraron expectantes, con sonrisas educadas pegadas en sus rostros. Por la familia Mendoza, por su increíble habilidad para... ¿Cómo lo dijiste, Consuelo? Ah, sí, por su habilidad para tomar lo que quieren de las personas que se dejan despojar. El silencio que siguió fue ensordecedor.
Los tenedores se detuvieron a medio camino hacia las bocas. Las copas quedaron suspendidas en el aire. Consuelo se quedó congelada, su sonrisa convertida en una máscara rígida de shock.